Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que tenemos diferentes usos horarios. Bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre la movilidad. Nos vamos a centrar hoy en la internacionalización y el Caribe. Es un webinario cofundado por la Comisión Europea en colaboración con Hawaii Round para el streaming. También contamos con la colaboración del Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico y el programa ACP-EU, que también está cofinanciado por la Unión Europea. Antes de dar comienzo al webinario, voy a compartir con ustedes algunos detalles prácticos. A lo largo del webinario vamos a pedirles que por favor mantengan su cámara y su micrófono apagados durante todo el webinario. Así nos podremos centrar en los invitados y en los panelistas para la mesa redonda o discusión de después. Esto nos permitirá también tener un buen audio, un buen sonido y evidentemente tendréis la oportunidad como participantes para compartir preguntas y comentarios en el chat a lo largo del webinario. El webinario se realizará en inglés, dado que la mayoría de personas registradas han escogido el inglés como idioma principal, pero también hemos programado una interpretación simultánea al español que pueden activar dando clic al botón, al icono que está abajo de la pantalla, el icono del globo, y pueden escoger, por lo tanto, español o inglés. Y aprovecho ya la oportunidad para dar las gracias a nuestras dos intérpretes, a Mariam Shaibabu y a Belén Simarro. Y por último, tenemos también subtítulos. Y estos subtítulos se proporcionan tanto en inglés como en español a través del Instituto de Subtitulado Nacional. Os animamos, por lo tanto, a que no activéis la función de inteligencia artificial abajo de la pantalla, sino a que sigáis los dos enlaces que marcamos en el chat para los subtítulos en inglés y español. Estos enlaces Bernardo los está publicando en el chat para que tengan acceso a los subtítulos. Gracias a Miranda García y a Ronda Geralda. Muchas gracias a ambas. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre internacionalización y el Caribe. Yo soy Marie Le Sourd, soy la secretaria general de On the Move, que es la organización anfitriona del webinario. Para las personas con deficiencias visuales, yo soy una mujer de unos 40 años con el cabello castaño, ojos azules y complexión blanca. Estoy llevando una camiseta negra de manga corta. Dos de mis colegas nos están ayudando con este webinario. Johan Flock, director de operaciones, que va a recoger las preguntas en inglés y español en el chat, y también mi compañero Bernardo Queiros, que se va a ocupar más bien de los aspectos técnicos del webinario y también compartirá contenido e información en el chat. Ahora, antes de entrar en la discusión con nuestros cuatro invitados, es un placer también dar la palabra a los dos primeros invitadas, a la embajadora Simone Betanayo, que es embajadora de Jamaica en Bélgica y jefe de misión en la Unión Europea. Tiene usted la palabra, señora embajadora. Muchas gracias, señora Marie Le Sourd, secretaria general de On the Move. Quisiera también reconocer a la señora Annika Floren, diputada para la juventud, la cultura, para los partenariados internacionales en la Comisión Europea. Es un placer dar unas palabras de introducción a este webinario sobre movilidad cultural que se titula Internacionalización y Caribe, organizado por On the Move, con el apoyo del Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico y la Unión Europea en colaboración con el Programa de Cultura ACP-EU. Este grupo de estados es la organización más amplia a nivel internacional que representa el sur global. Se expande en 6 regiones
en África, Caribe y Pacífico. Los estados de la OACP tienen un patrimonio cultural muy rico que tenemos que preservar y que también se tiene que promover. La movilidad cultural, por lo tanto, es muy importante para los estados ACP porque hay que promover la inclusión cultural, los intercambios culturales también, incluyendo a la juventud. Todas estas iniciativas van a contribuir a comprender mejor las diferencias sociales, a promover la tolerancia y la seguridad y la paz, que son consideraciones muy importantes, especialmente en este momento donde la comunidad global sufre tensiones políticas y conflictos en muchas regiones, así como los resultados de choques de múltiples facetas. El mundo está viviendo unos cambios muy profundos y es nuestro deber hacer frente a todos estos desafíos. Y la movilidad cultural va, sin duda alguna, a contribuir a todos nuestros esfuerzos. La última cumbre se mantuvo en 2022 en Angola y los líderes de la ACP reforzaron su interés por el desarrollo cultural. Se trata de un tema transversal para la ACP y tenemos que dar cuenta de un enfoque inclusivo y que incluya también a la UE. Esta relación entre los estados de la ACP y la Unión Europea se remonta a 5 décadas y se trata de una relación clave. Tenemos también acuerdos, como el Acuerdo de Samoa, que se firmó en noviembre de 2023 y que se ha aplicado ya provisionalmente. Tenemos algunas cláusulas, como la del compromiso de todas las partes de introducir perspectivas culturales en todas sus estrategias y políticas. El protocolo también del Caribe, que es un componente de este acuerdo, incluye también un artículo sobre las industrias creativas y la cultura como parte de las herramientas de compromiso para reforzar la movilidad cultural y las profesiones creativas. Tenemos también el acuerdo de partenariado con la Unión Europea y tenemos, por lo tanto, estos estados y la Unión Europea que se unen ante un protocolo muy importante. Es decir, que ya existe un marco regional muy importante que tenemos que aprovechar a fin de reforzar la cooperación entre la Unión Europea y los estados ACP. Tenemos, por lo tanto, este programa con muchas iniciativas y el partenariado con el programa On the Move ha sido un partenariado muy fructífero que nos da ahora la primera guía de financiación de la movilidad cultural. Es el resultado de un trabajo que acogemos con mucha satisfacción y que sin duda va a contribuir a nuestros esfuerzos constantes para mejorar la movilidad cultural de los profesionales de la cultura en el Caribe, cuyas vidas y estilos de vida dependen de la posibilidad de moverse, de tener movilidad y de explorar partenariados. Yo les deseo un webinario muy productivo y espero que la guía, que es este resultado, va a reforzar las respuestas del Caribe para reforzar y mejorar la movilidad y dará luz, por lo tanto, a nuevas colaboraciones a este respecto. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor. Muchas gracias por estas palabras de introducción. Excelencia, embajadora Metanayo, que realmente ya nos apunta algunos elementos que veremos más tarde en la discusión. Estamos hablando de este marco en relación con los países del Caribe y la Unión Europea. En conexión con la Comisión Europea, ahora es un placer para mí dar la bienvenida a la señora Annika Floren, que es la directora de Unidad de Juventud y Educación en el Directorado General DG INPA, de Partenariados Internacionales de la Comisión Europea. Annika, tiene usted la palabra. Puede encender el micrófono y la cámara. Y tiene usted la palabra. Muchas gracias. La verdad es que ahora mismo no consigo poner el vídeo. We will see whether we can also activate it with my colleague. Veremos si se puede activar a través de
Mi compañero Bernardo. There is a button video at the... Yes, that Now I is- think it works. Now it works. Perfect. The floor is Ahora yours. veo que sí que funciona. Muy bien, pues muchas gracias, Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí de parte de la Comisión Europea para abrir este webinario ante Su Excelencia Simón Betanayo. Esto realmente da cuenta de la importancia de la cultura en el partenariado entre la Unión Europea y la Organización del Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico. Este partenariado que tenemos, por lo tanto, con el Caribe acerca de la cultura es uno de los pilares clave de nuestra relación. Es un honor, por lo tanto, estar aquí para abrir este webinario sobre la movilidad artística en la región del Caribe. Sabemos la habilidad de los artistas y profesionales de la cultura de viajar, de moverse a través de las fronteras. Eso es esencial por muchos motivos. Evidentemente, esto abre fronteras, abre oportunidades profesionales, expande audiencias y mercados, crea empleo también en los sectores creativos y de la cultura y también promueve el intercambio y el diálogo intercultural. Y eso es especialmente cierto para la región del Caribe, que es tan conocida por su diversidad cultural y su diversidad en materia de expresiones artísticas. La Comisión Europea está tratando de mejorar las oportunidades de movilidad, ofreciendo financiación y también información accesible, tanto en Europa como en los países socios. Además del programa EU Creative de movilidad cultural en Europa, la Unión Europea también contribuye a intercambios internacionales con países socios, como por ejemplo a través del programa ACP-EU y también una iniciativa específica para el Caribe. Estos programas proporcionan formación, construcción de capacidades, oportunidades de tejer redes y también ayudamos a los artistas a franquear las barreras que encuentran. De hecho, nuestro objetivo es empoderar a los artistas, mejorar sus capacidades y permitir que accedan a nuevos mercados. La movilidad, sin embargo, a veces se ve desafiada en la región del Caribe. Existe una falta de información, una falta de igualdad de oportunidades cuando hablamos de las perspectivas de futuro, tanto en la región como en conexión con Europa. Y para afrontar todos estos desafíos, el programa ha apoyado la traducción al español de la Guía de Financiación de la Movilidad Cultural para que sean accesibles estas oportunidades de financiación, las residencias, las colaboraciones. Y hoy estamos esperando escuchar cómo podemos mejorar aún más todas estas relaciones transfronterizas y permitir el acceso a la información sobre oportunidades profesionales y así apoyar este desarrollo profesional en el Caribe. Así que muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias, señora Annika Floren, por estas palabras de introducción. Y también a raíz de las palabras de la embajadora Betanayo, pues ambas han subrayado la oportunidad que representa la movilidad para los artistas y esos desafíos específicos de la región Caribe. Unos desafíos que, tal como se ha dicho, pues se van a apuntar en la discusión que tendremos ahora. Pues ahora voy a presentar a los 4 miembros de este panel: Jordi Balta-Bortoles, Jake Neuberger, Magdalena Moreno Mújica y Ana María Hernández. De modo a sentirme un poco menos sola aquí en la pantalla y a tener o estar rodeada, digamos, de estas 4 personas. Pues bien, habíamos dicho en la introducción, lo han dicho nuestras 2 invitadas, que este webinario está realmente
unido al lanzamiento de esta guía de financiación sobre la movilidad cultural en el Caribe. Y yo quisiera recordar, tal vez conocéis, algunas personas de esta sala, conocéis esta guía porque es la primera que existe relacionada con el Caribe, pero hay muchas más guías. Tenemos unas 60 guías que están disponibles en nuestra página web y de hecho esta es la parte de la página web que resulta más popular para nuestros visitantes. Pero yo quisiera subrayar algunas características de esta guía de financiación. Puede que sean características algo técnicas, pero están realmente conectadas con los temas que abordaremos en la discusión. En primer lugar, quisiera resaltar el foco geográfico de esta guía. Este foco geográfico que normalmente es en el país, pero que en este caso es un foco geográfico en la región. Tuvimos una guía hace un año para la región de Sudamérica y, por lo tanto, bien, pues ahora en este caso también estamos hablando de un enfoque geográfico, no tanto en un país, sino en diferentes territorios que están conectados por organizaciones políticas, pero simplemente aquí nos estamos centrando en este enfoque geográfico de la región del Caribe. En el futuro tenemos el plan de pensar en una guía de financiación enfocada en América Latina. Así que ahora mismo esta guía se centra sobre todo, y eso es un desafío para el investigador, en los mecanismos de financiación de la movilidad. Es decir, se trata de mecanismos que pueden estar relacionados con ciertas temporadas del año, etc. Estos mecanismos no van a estar incluidos en esta guía. Los que sí vamos a incluir son los que se proporcionan de modo regular, tanto a nivel regional, nacional, europeo, etc. También nos estamos centrando en esquemas de financiación de movilidad transfronterizos y eso significa que también a través del gran trabajo de nuestros investigadores solo vamos a incluir los esquemas de movilidad que incluyen los costes de desplazamiento. Por lo tanto, que están relacionados con la movilidad transfronteriza. Y otro tema más, y esto depende de la relación con el país con el que nos centramos en las oportunidades de movilidad en línea. Es decir, nos referimos a aquellas oportunidades que están disponibles de modo regular a través de páginas web, para que sea más fácil el acceso. Como conclusión, yo diría que esta guía ha comenzado a verse desarrollada, desde hace unos 12 o 13 años ya. Y evidentemente las guías son útiles para el sector. De hecho, hay más de 10.000 descargas de las guías al año. Pero es verdad que estas guías también son cada vez más útiles a nivel de creación de políticas para los donantes, para identificar oportunidades de financiación, para identificar también iniciativas interesantes o socios o actores con los cuales se puedan desarrollar otros esquemas de movilidad. Así que esto también es algo que está muy buscado, muy solicitado. Antes de dar la palabra ahora a los panelistas, yo también quisiera reconocer a quien ha contribuido a esta guía porque ha hecho un trabajo ingente. Se trata de Jordi Baltà Portolés y de Jake Neuberger, de Artists at Risk Connection. Tenemos también Pascal Romé, Judith van der Koen, que también es socia y miembro de On the Move, y Stéphanie Thomas Gilbert Robert. Y además de On the Move tenemos Katie Watts y Joan Flock, que están encargados de la edición y coordinación de la guía. Pues bien, ahora vamos a comenzar
En conexión con el aprendizaje de esta guía, ahora vamos a comenzar nuestro debate, nuestra conversación con los 4 miembros del panel y tendremos básicamente dos rondas que corresponden al objetivo de este webinario. La primera ronda es más bien de reacción de 2 investigadores de la guía y también de otros invitados en relación, por lo tanto, con la guía de financiación. Y la segunda ronda versará sobre las iniciativas que pueden mejorar la movilidad y el apoyo a la región del Caribe y en conexión con esa región. Y por último, iremos hacia las recomendaciones del sector cultural y recomendaciones también de los políticos a nivel del acceso a la movilidad, el refuerzo de las oportunidades de movilidad, también en relación con programas de desarrollo adaptados. Y ahora, sin más, vamos a comenzar nuestra ronda y repito que solo los miembros de este panel pueden encender la cámara. Voy a pedir a uno de nuestros investigadores principales para esta cartografía que se ha realizado, a Jordi Baltà Portolés, que tome la palabra. Jordi, evidentemente, la biografía de Jordi se compartirá en el chat, lo hará mi compañero Bernardo, ahora mismo les pondrá el enlace en el chat. Jordi es investigador, analista, pero lo que yo quisiera decir también es que además de una biografía y un currículo que se está compartiendo en el chat, y ahora tiene un poco de miedo sobre lo que voy a decir, pero Jordi formaba parte del primer equipo en 2011 o 2012 que trabajaron en la primera guía de financiación que en aquel entonces se centraba en Europa. Así que hemos podido ver la evolución, hemos podido ver cómo se ha estado evolucionando en cuanto al formato y hemos podido ver también la necesidad de acceder a la información que persiste. Así que Jordi, en este caso, se centró en el Caribe y se centró en diferentes secciones. Una de ellas era la de identificar las fuentes de financiación, pero sobre todo a nivel internacional, regional, incluido el nivel europeo, para la región Caribe. Y yo quisiera que Jordi comparta un poco, después de darnos su descripción, que comparta algunos de los aprendizajes. Es decir, cuando se comparan los niveles de oportunidades para la región con otros niveles de oportunidades para otros lugares. ¿Hay alguna especificidad en relación con el Caribe? Gracias, Jordi. Muchas gracias, Marie. Y como acabas de decir, ya hace un tiempo que estoy aquí trabajando con este tema. En cuanto a mi descripción, soy un hombre blanco en finales de los 40, tengo pelo oscuro tirando a gris y hoy llevo una camiseta burdeos. Una de las cosas que las personas encontrarán en la guía, sobre todo si la comparamos con lo que podíamos encontrar en otras guías similares con el mismo enfoque, es que hay menos oportunidades de financiación que se enfocan a un territorio o a un país concreto. Y pienso que seguramente se debe al hecho de que son territorios pequeños y también quizás esté relacionado con el hecho que cuando hablamos de países que son como archipiélagos o países o territorios que están vinculados históricamente con la madre patria, entre comillas, es que estos lazos hay una movilidad interna con los del archipiélago o de las islas con los territorios más que movilidad internacional. Lo que también encontramos, hay una sección es una cosa que encontramos
o son los programas o los esquemas que se hacen de manera general para los profesionales de la cultura, para los países del sur global, que están disponibles para cualquier nacionalidad. Hay muchas oportunidades de este tipo que podrían ser válidos para el Caribe y para otras regiones también. Lo que vemos en este caso, lo que hacen las agencias de desarrollo o los consejos del norte global, o también proponen licencias y apoyan el empowerment, las subvenciones, las becas de desarrollo. El enfoque geográfico es muy amplio y esto hace que los artistas y los profesionales de la cultura están en competición directa con muchos otros de otras regiones. Lo que vemos es que hay muchas oportunidades que o bien tienen un enfoque determinado por áreas lingüísticas, por ejemplo, la región hispanohablante o francófona, las áreas francófonas, o bien están conectadas con vínculos nacionales, históricos, y lo que no nos sorprende tampoco son las relaciones con las antiguas metrópolis de muchos de los territorios y países que están en esta guía. Estas son las grandes tendencias que vemos en esta guía. También vemos que hay muy pocos programas que abarcan el Caribe como tal. Y algunos, como por ejemplo el trabajo que ha hecho históricamente el ACP-EU, Annika mencionó el programa transnacional de la Unión Europea y UNESCO, el Fondo de Movilidad del Caribe del Institut Français, que tiene unos vínculos muy antiguos, a pesar de que algunos esquemas ahora mismo no se están implementando, pero a lo mejor vuelven. Hay algunas oportunidades como Caribe como tal, pero cuando comparamos con otras regiones hay mucho menos. También vemos que hay menos oportunidades. La movilidad hay más para movilidad de salida del Caribe. Esto hace que haya algunas oportunidades para los artistas y los culturales del Caribe para salir de su zona, pero hay muchos menos artistas de algún punto en el mundo donde puedan irse al Caribe e intercambiar con sus homólogos. Muchas gracias por estas grandes líneas y la comparación con otras regiones que hemos abarcado en otras guías. Vamos a pasar a Jake ahora. Jake Neuberger es el coordinador de programa para América Latina, para el Caribe. Tu organización trabaja en relación con los artistas en exilio y artistas y profesionales de la cultura, y con tu colega Rose has trabajado más sobre los territorios pertenecientes a los Estados Unidos en cuanto a movilidad, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas, y quizás podrías hablarnos de tus estrategias de mapping y para aflorar estas oportunidades de movilidad para los territorios de estas zonas, que a veces no podrían pedir, pero que no lo hacen porque pueden, que tienen acceso a estas becas o estas subvenciones. ¿Puedes explicarnos un poco más de ello, por favor, Jake? Muchas gracias, Marie. Me voy a presentar físicamente. Soy un hombre de 20 años, blanco, tengo el pelo corto, marrón, y llevo una camiseta
Jordi. He trabajado en esta guía con mi colega Rules y quería compartir con vosotros varios retos que hemos tenido durante la redacción de esta guía sobre las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico. Y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Jordi. Es un tema de sostenibilidad, de visibilidad. En cuanto a la visibilidad, hemos visto que hay que nombrar estos territorios. Muchas personas, sobre todo de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Británicas, son ciudadanos americanos y tienen los mismos derechos que los ciudadanos americanos, pero no se les menciona específicamente y no se dice claramente si están incluidos o no los artistas de estos territorios. Y es muy importante mencionarlo porque permite a esos artistas, hay que hacer más en este sentido para que estas personas, estas comunidades se sientan incluidas. Es un punto muy importante. También subrayaría la idea de la durabilidad. Como decía María al principio, no pudimos incluir algunas oportunidades interesantes vinculadas con la durabilidad de estos programas, sobre todo en el contexto de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Británicas después de los desastres de los huracanes de hace unos años, porque habla más de recuperación a corto tiempo y de reconstrucción. Y ahora, cuando han acabado estos programas, ya no son activos o han cambiado de enfoque y son puntos, quizás han tratado más temas de resiliencia, no han abarcado un enfoque cultural más largo tiempo. Cuando hablo de visibilidad o hacer que los individuos se sientan ayudar a que se sientan incluidos en este programa. En los Estados Unidos hay una artística, hay agencias, hay trusts que trabajan para que los artistas de los Estados Unidos tengan oportunidades. No lo vemos para los territorios del Caribe que pertenecen a los Estados Unidos. Y esto hace que quizás sea un auténtico reto cuando hacemos un mapeo, una cartografía. Cuando hablamos de hacer un cambio, vemos que a nivel local, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas no suelen estar en los mapas. O sea que tenemos que ver cómo podemos aumentar las oportunidades de los artistas y los agentes culturales de estas zonas. Esto es lo que quería deciros rápidamente. Muchas gracias. Vemos cómo hay conexiones entre lo que acaba de decir Jordi sobre los territorios para la investigación y la cartografía. Voy a hablar ahora con Ana María Hernández, fundadora y la directora de la plataforma Aruba, que se encuentra en Aruba. Ahora contigo y luego con Magdalena vamos a pedir a los socios externos que puedan reaccionar sobre este guía y supongo que tu visión va a ir más sobre hablar más de los territorios que pertenecen a los Países Bajos. He dicho Judith van den Koijf y que ha hecho una investigación a fondo en este sentido. Y para hacer un puente con algunos de los observaciones que puedas tener y respecto a tu experiencia en Aruba y en las otras islas del Caribe, quizás quería añadir algo que ha dicho Jake, ha hablado de inclusividad, sostenibilidad. Cuando hablamos de esa sesión, hablaste también de diversidad. El Caribe o las islas del Caribe pertenecientes a los Países Bajos. Hay una gran diversidad entre Aruba, Bonaire, Sint Maarten y las otras islas. Quizás quieres hablar de esto y ver lo que cuando existen no
que están tratando el tema de esta diversidad de contexto. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Marie. Soy una mujer de unos 30 años, con el pelo largo y negro, y llevo una blusa blanca. Soy la fundadora de la plataforma Aruba. La idea es llevar otra perspectiva de nuestra formación, porque he visto que se habla mucho de producción, cómo hacer arte, pero qué hacemos con lo que hacemos y cómo se puede ver. Y cuando hemos hablado de diversidad y los temas que ha comentado Jake, somos una organización nueva. A lo mejor no pensáis que no vamos a tener derecho a financiación. Y tenía experiencia trabajando y viviendo en los Países Bajos en el sector cultural, por lo que conocía el mundo de la financiación. Es que hay pocos artistas o organizaciones saben que hay financiación y cómo acceder. Esto se debe a lo que hemos mencionado antes. ¿Cuál es la visibilidad de estos objetivos en cuanto a accesibilidad para nosotros? Open Goal sabemos lo que es, pero para mucha gente es algo muy confuso. Pueden ver un post, a lo mejor pueden haber oído hablar de ello, pero no saben que es una oportunidad o una posibilidad para llevar a cabo un proyecto. Si hablamos de diversidad, como se decía antes, es divertido ver cómo no hablamos del Caribe, pero cuando lo hacemos, hablamos de manera tan amplia y hay tantos caribeños. Y los caribeños holandeses, como yo he podido verlo en Aruba, en el sector cultural, no tiene nada que ver en Bonaire con Sint Maartens, porque la producción es muy diferente. Si tenemos un open call, una convocatoria abierta, como yo tengo varios retos para tener acceso a esta convocatoria, como si soy de San Martín, con la Cámara de Comercio, porque en la Cámara de Comercio todo es muy lento y la información, por ejemplo, para conseguir información sobre cómo abrir una fundación aquí, no podía encontrar la información en ningún sitio. Muchos gestores culturales no tienen acceso a esta información y cuando tienen acceso a la convocatoria no tienen el tiempo de organizarlos. No sé cómo se puede arreglar, pero quizás teníamos que ser más consciente de ello. Y si queremos que sea accesible, hay que matizarlo. No podemos decir que sea algo regional como Caribe, sino país por país o isla por isla. Gracias, muchas gracias por este feedback. Y ahora terminó esta primera ronda de reacciones acerca de los aprendizajes de la guía con Magdalena Moreno Mójica. Yo le doy las gracias a Magdalena porque, como dije al principio del webinario, estamos con usos horarios muy diversos y Magdalena está en Australia, así que sé que para ella muchísimas gracias porque es tardísimo por la noche. Magdalena es directora de IFACA, que es la Federación Internacional de Consejos Artísticos y Agencias Culturales. Igual que para los demás ponentes, la biografía se comparte en el chat y en el programa. Quisiera decir también que usted también es miembro del grupo de expertos de la UNESCO para apoyar la Convención sobre la Diversidad de la UNESCO de 2005. Y esta también es una pregunta a la que me referiré.
Y en relación con su feedback también preguntaré hasta qué punto lo que ha leído usted en la guía, la introducción, las notas en cada una de las secciones y todas estas reacciones que hemos oído, hasta qué punto todo eso está relacionado o no con las discusiones que se mantienen a nivel político, en particular para la región del Caribe, y hasta qué punto también se conecta todo esto con la especificidad de la movilidad de sur a sur y esa sensación a veces de desconexión, aislamiento o falta de conectividad que algunos profesionales de la cultura y artistas pueden estar padeciendo. Porque Ana María también lo mencionaba, se trata de saber dónde está la financiación y para qué sirve esta financiación. Quizá ¿desea usted compartir algunas ideas que tenga en conexión con su puesto en IFACA y en relación también con la UNESCO? Gracias María, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera decir que vengo de la tierra de la colonización del Este y que respeto a nuestros antepasados. Para los deficientes visuales, soy una persona de unos 50 años con cabello rizado, piel blanca y llevo una chaqueta y una blusa. Quisiera dar las gracias también a María y a OACPS, que son miembros de IFACA, y también a la Comisión Europea por el gran trabajo que hacen. Hay muchísimas sinergias con lo que está pasando globalmente y también con lo que está sucediendo entre nuestros miembros. Todos estos son temas recurrentes que nuestros miembros, que son organizaciones gubernamentales, organizaciones de financiación, consejos artísticos, todos estos temas los afrontan todos estos miembros. Es la situación de la soberanía de los territorios y las naciones que están dentro de un contexto soberano más amplio, y todo esto tiene un impacto. El Instituto para el Arte Puertorriqueño también es miembro de IFACA y para él también es importante poder conectar con los colegas latinoamericanos, así que ahí también hay algunos desafíos. Y evidentemente que todo eso está relacionado con la situación en el Pacífico. Se trata también de los temas de la soberanía que tienen todos estos países. Y los flujos entre las regiones son también un desafío. La capacidad de moverse de un lado para otro, ese intercambio de flujos de sur a sur, de un país al otro y dentro de la región, todo eso es un desafío. A veces hay que pasar por el norte global o hay que moverse fuera de la región o ir a destinos de paso fuera de la región, lo cual cuesta mucho dinero y lo cual aumenta las barreras que hay que franquear. Ese es un tema muy importante al que hacemos frente en el sur global, de cara a los intercambios entre el sur y el sur. Luego también hay desafíos a nivel de procesos administrativos, sobre todo cuando hablamos de financiación internacional. Vemos que hay muchos de nuestros miembros que desean apoyar proyectos y la movilidad en el Caribe y en otros lugares del sur global. Y si la organización no lo solicita y no tiene una configuración específica que encaje dentro de los parámetros locales y legales, que pueden ser muy estrictos, pues esto es un tema muy complicado porque es un desafío y crea una limitación estos parámetros tan estrictos para que uno pueda acogerse a estas oportunidades de financiación. Y luego está el tema de los presupuestos. Después del COVID tenemos los paquetes de incentivos que evidentemente son muy bienvenidos y que estimulan diferentes oportunidades y diferentes intercambios en línea, o que permiten también algo más de flexibilidad. Es decir, que así nuestros miembros, que son bastante innovadores y resilientes y responsables a nivel de su huella ambiental, pues pueden encontrar oportunidades
No obstante, se encuentran también en una situación de recortes presupuestarios, de gasto del gobierno en estas áreas que se ve recortado, con lo cual, si hablamos de apoyo internacional por parte de los gobiernos en particular, pues las expectativas pueden no siempre ser prometedoras, y la verdad es que la realidad es que esto siempre es necesario, estas financiaciones son siempre necesarias. Luego tenemos el conglomerado de los ministerios de cultura con el programa Globus. Han reconocido todo esto y han trabajado para que haya una compensación. Luego está el tema de la reciprocidad. También Jordi está implicado en este tema, pero la reciprocidad sigue siendo un desafío. La falta de información multilingüe, esto también ha sido señalado. Y también quisiera señalar las crisis climáticas, porque si estás en una región que no se puede conectar, en fin, si se puede conectar de modo terrestre, pues es fantástico porque se pueden sortear algunos de los desafíos planteados por el cambio climático. Ahora bien, si te encuentras en una isla, en un archipiélago y tratas de crear estos intercambios transnacionales para apoyar la movilidad, entonces... Y evidentemente que las posibilidades del mundo en línea son fantásticas, pero claro, el intercambio cara a cara también es crítico y no se puede producir siempre. Es decir, se halla ante este desafío. Por lo tanto, tiene que haber unas grandes mejoras en esta área y animamos a todas las organizaciones en el Caribe a que realmente consulten esta guía, que la información llegue a donde tiene que llegar y que se pueda difundir correctamente para que esta información sea accesible. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias por este resumen tan claro de todos estos puntos que se conectan también con los miembros de la Federación y también están relacionados pues, con la infraestructura legal, con la financiación. Yo creo que realmente también estaba el tema de cómo el cambio climático impacta a la región. Y de hecho, también todo eso nos ha conducido a la segunda parte de la discusión. La idea aquí, en la segunda parte, y ahí queremos incitar a quienes nos escuchan a participar. Tenemos a 300 personas que se registraron, con lo cual yo creo que este tema ha despertado realmente mucho interés. Yo creo que es uno de los webinarios más populares organizados por On the Move hasta ahora. Evidentemente que nosotros tenemos el compromiso con la cuestión, pero esto nos anima a seguir continuando. Es decir, la segunda parte de la discusión es un poco encontrar la vía hacia las soluciones potenciales, es decir, cómo tratar de mejorar la situación en relación con el acceso a la información en materia de movilidad y también mejorar las relaciones y las conexiones más fuertes dentro del Caribe y también con otras regiones, dado que tenemos este partenariado con los programas, el programa CPEU, y también, por lo tanto, se establece esta relación con la Unión Europea y mucho más. Y luego, pues la atención a los programas de desarrollo profesional. Evidentemente sabemos que a veces hay una falta de oportunidades, pero también sabemos que hay muchas más personas que se podrían beneficiar de las oportunidades y podrían solicitarlas si hubiese algún tipo de acompañamiento, algún tipo de apoyo, de proceso de mentorazgo. Así que, de nuevo comienzo la ronda de preguntas. Quizás ahora, bueno, la verdad es que hasta ahora
Habéis enfocado muy bien las preguntas y además os habéis ceñido al tiempo, pero quizás os preguntaría cuáles son las ideas clave que deseáis compartir. Y a la audiencia también le digo que puede plantear las preguntas en el chat. Luego tendremos unos 15 a 20 minutos para responder a ellas. Jordi, vuelvo a darle la palabra a Jordi para esta segunda ronda. De nuevo, basándose en sus investigaciones, ¿cuáles serían una o dos ideas clave que cabría destacar para mejorar y reforzar las oportunidades de movilidad en la región y la conexión con otras regiones? Y también ver las conexiones con la Unión Europea en esta parte. La embajadora Betan Nayo nos ha recordado en la introducción la importancia del marco político que existe entre la Unión Europea y los países del Caribe. Así que, ¿cómo aprovechar la oportunidad de la existencia de este marco político para facilitar las oportunidades de movilidad? Gracias, Jordi. Sí, gracias. Pues centrándonos un poco en los desafíos y también en las soluciones, pues ya se ha dicho, pero hay un primer nivel muy importante y está relacionado con el conocimiento, el conocer la información. Pues una guía es una herramienta para dar acceso a esa información, pero claro, no es suficiente que la información esté ahí fuera. Es también importante ver cómo se utiliza y dar oportunidades de generar, crear el clima adecuado o el entorno adecuado para que todo este conocimiento se difunda y vaya hacia las audiencias que lo necesitan. Con lo cual, se trata de relacionar la relación con quienes la necesitan. Y una de las dificultades aparentes aquí sería la falta relativa de portales y de herramientas que realmente apunten a las necesidades que existen en la región. Esto sería algo que abordar, por ejemplo. Y luego también está el elemento de la diversidad lingüística, pero evidentemente ahí también tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Y viendo la imagen más general y estos desafíos más amplios, es decir, esa movilidad internacional difícil para los artistas y los profesionales culturales, sobre todo para los que están en el sur global, pues hay que recordar las dificultades que tienen algunas personas simplemente para obtener un visado y poder viajar al norte global. Y a este respecto, también viéndolo desde una perspectiva europea, vale la pena recordar la Convención de 2005 sobre la diversidad de expresiones culturales y el hecho de dar un tratamiento preferencial a los profesionales de la cultura y a las expresiones culturales diversas en los países en desarrollo. Esa es una cláusula de esa convención que es muy importante y no siempre se tiene en cuenta. Es decir, el hecho de dar prioridad a los intercambios internacionales y evidentemente ahí hay un compromiso internacional que tiene que involucrar a los países. Por ejemplo, los países europeos deberían facilitar que los profesionales culturales del sur global puedan obtener un visado para acceder a los mercados del norte global. Y también lo ha dicho Magdalena, hay nuevas herramientas con la carta que se adoptó hace unas semanas. Se ha compartido, de hecho, el enlace en el chat a esa carta y ahí pues también hay una serie de temas para reforzar esos intercambios culturales entre el norte y el sur. Hay algunos elementos también que se han mencionado, las dificultades legales que existen para ciertos individuos y organizaciones para acceder a ciertos tipos de financiación. No voy a entrar en detalle aquí, pero también hay que recordar la importancia de las políticas culturales en países y territorios para consultar y ver las necesidades de los profesionales y generar un entorno adecuado para también organizaciones de la sociedad civil y profesionales para que estén en posición de acceder a este intercambio cultural. De modo general, pues quería dar estos elementos, digamos. Thank you very much, Gracias. Jordi,
Gracias, Jordi. Y gracias por mencionar el tema de los visados, esta cuestión que aparece desgraciadamente todavía en las conversaciones y en relación con la conexión entre el sur y el norte global y en relación con los países de Schengen también. De hecho, en este sentido, la semana pasada publicamos acerca del desafío de un artista, un profesional de la cultura, para solicitar un visado en un país Schengen y, de hecho, esta misma experiencia también la compartieron algunos compañeros del Caribe que dijeron que habían pasado por lo mismo. Y esta es una cuestión que On the Move y algunos de sus miembros y socios están trabajando. Jake, ahora la pregunta es un poco parecida, tal vez a nivel de Estados Unidos esta vez. ¿Cuáles serían las recomendaciones de vuestras organizaciones en relación con los interlocutores de Estados Unidos con los que trabajáis? Tal vez fundaciones privadas. Las fundaciones privadas son muy poderosas en Estados Unidos. ¿Alguna idea que desees compartir para la siguiente etapa también? Sí, gracias. Y pensé que sería enriquecedor destacar estas ideas, estos países que tenemos en la guía y todas estas etapas que podemos señalar para ayudar. Una de las acciones que tenemos viene del Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts, que tiene una beca. Y esto no es movilidad internacional per se, pero puede ser interesante para los países caribeños. Es un problema entrar en Estados Unidos, es un problema financiero y ahora hay programas que tienen residencias y intercambios culturales entre estas islas y el continente y eso puede ser importante. Se trata de un intercambio cultural entre la comunidad huésped y el artista, pero algo muy importante también para las personas que se ven obligadas a una movilidad forzada es la conexión con la diáspora. Eso también puede ser muy importante desde el punto de vista cultural. Y luego tenemos también estas oportunidades que se elevan, que aparecen en los Estados Unidos, las voces de comunidades infrarrepresentadas y que están defendiendo y luchando por tener más oportunidades en materia de movilidad. Y también quería hablar de la red de rendimiento nacional y algo específico que quería mencionar es que se pueden solicitar estos intercambios y estos recursos a otras organizaciones. Hay organizaciones como ARC, por ejemplo, que comenzaron una serie de becas hace un tiempo para los artistas migrantes cubanos. Este tipo de organizaciones siempre están intercambiando con los artistas, sensibilizando a instituciones más amplias y a financiadores. Y son realmente organizaciones únicas que pueden ayudar a estabilizar y dar oportunidades de movilidad más fluidas y de intercambio mucho más fluidas. Y por último, otro recurso que también añadimos es el Congreso de Color específico para los Estados Unidos basado en los miembros para dar apoyo a asociaciones de artistas también en las islas. Hemos observado que tenemos una deficiencia de datos cuando se trata de saber lo que está pasando en los territorios de Estados Unidos en las islas, por ejemplo, en Puerto Rico, etcétera. Hay que encontrar formas de apoyar y de dar inversión a estas comunidades y poder hacer acciones colectivas de modo tangible. Creo que eso es muy importante porque cuando pones esta confianza y la inversión en estas organizaciones, le das agencia a estos interlocutores y esto te da una sostenibilidad a medio y largo plazo, lo cual es el objetivo al final.
correlation with Muchas gracias, Jake. some of the example of the mobility. Con algunos de los ejemplos de la movilidad. It's a research on the Es research, una which is investigación also, sobre la investigación, lo very que estamos interesting. haciendo. And it's also a way for Y me to también es remind una that manera this mobility funding scheme de that are listed ver en here este are esquema de population of the movilidad Caribbean guide, but it also vinculado for con other la guide. We del always Caribe y add, otras vías, siempre the añadimos, researcher also always added at the end siempre of se añade al final de cada sección en conexión con la financiación o con los territorios o los países, se añaden plataformas, organizaciones que pueden ser útiles para el sector. Y pensamos que es algo que no estábamos haciendo al principio de todo, pero que resulta importante para subrayar este tipo de recursos, sobre todo en contextos donde los recursos, hay pocos recursos, y también para proponer buenas soluciones. O Jordi hablaba de, puede ser interesante para plataformas de información, y a veces existen en algunos contextos, pero les falta apoyo financiero para ampliar sus conexiones y los datos de los que dependen. Es una manera de vincular los puntos de acceso. Ahora voy a pedir a Ana María unas recomendaciones políticas más a nivel nacional con los Países Bajos y también vinculados con la Unión Europea, porque en los últimos años ha habido varios incentivos, programas específicos, como el programa Archipel, que fue un proyecto específico, o también Culture Youth Europe, que está abierto a los territorios, a regiones de ultramar perteneciente a un país europeo. Quizás quieras compartir algunas recomendaciones en esta sesión. Voy a poner el acento sobre las infraestructuras. Para empezar, una de las cosas que he visto aquí es que cuando necesitamos apoyo de las islas, a veces no hay comprensión de por qué lo que significa necesidad de movilidad o por qué un artista quiere participar en una experiencia. Esto afecta mucho. Conozco varios casos donde se han pedido cartas y no ha habido reconocimiento ni del Departamento de Cultura o del Ministerio de Cultura. Y esto pasa mucho con esta falta de información de por qué es importante a nivel nacional. Si hablamos de representantes de los Países Bajos, porque es muy frecuente en los Países Bajos y no suelen tener este debate con los gobiernos locales. Y es muy importante porque cuando hablamos de cosas como la Cámara de Comercio, de los impuestos, no hay información para los artistas o los gestores culturales y tienen miedo de responder a estas convocatorias abiertas. Y en cuanto al sector como tal, los participantes, la idea de tener un mentor o tener unas guías es muy útil, por lo menos al principio. Para esta cultura, en nuestro sector cultural, necesitamos saber lo que es una convocatoria abierta. Me acuerdo una vez sobre la movilidad en las islas y las personas no sabían lo que significaba. Y era una lacuna. Me di cuenta que yo tenía que ser más explícita sobre algunas palabras que para mí eran muy familiares. Y creo que otra cosa que tenemos que ver es que al hablar de esta convocatoria abierta para las islas, mucha gente quiere responder a candidatura abierta en Europa. Creo que no pierden oportunidad. Cuando hablamos del impacto de viajar desde las islas a Europa,
Hay que ver también que existe América Latina como socio interesante y otras islas también del Caribe. Y muchos dicen, tengo ganas de ir a los Países Bajos, donde puedo proponer una exposición. Y hay que hacer un poco de formación, de educación, para que vean que no solo hay que ir a Europa, sino que existe también América del Norte. También se trata de hacer un ejercicio de comprensión del impacto del colonialismo y cómo esto aún tiene un papel en nuestra manera de ver las cosas. Esto es lo que quería mencionar. Thank you very much. It is Muchas very rich also gracias. like to continue to work on Muy this rico. Podemos seguir trabajando sobre estas recomendaciones vinculadas con la guía. Y ahora quisiera pedir a Magdalena que ponga el foco sobre el próximo gran acontecimiento. FACA está coorganizado por el Consejo de Arte de Corea el 10 de mayo. Una cimera o cumbre con algunas recomendaciones claves para contribuir a algunos de sé que el programa está casi cerrado, pero desde el 27 al 30 de mayo del 2025 en el chat tenéis en el chat es compartir vincular con las colectividades, con la conectividad y la participación. Algunos de los temas que hemos mencionado aquí para hablarlos en esta cumbre. Merci, Marie. Gracias, Marie. De esta cumbre y también me gustaría compartir recomendaciones como han hecho mis colegas aquí. La cumbre mundial es importante para los toman decisiones políticas. Los líderes también, los intentamos incluir otros sectores en esta conversación para tener un debate internacional sobre los grandes temas. Hay grandes fechas como la próxima reunión de los ministros de Cultura de Mondiacul, que tendrá lugar en septiembre, del año que viene en septiembre, en el Pacto para el Futuro, que se acaba de celebrar en la ONU, en Nueva York. Hay muchos acontecimientos importantes que están que están subrayando también la importancia de la sociedad civil para nosotros. Son momentos importantes para ver a qué se parece. Como has dicho muy bien, para nuestra cumbre mundial, de momento están hablando de inteligencia artificial. Como miramos hacia el futuro, nos damos cuenta que necesitamos muchos sistemas de conocimiento, necesitamos las escuelas de distintos relatos de varias voces de la cultura y distintas expresiones para ayudarnos a navegar por estos tiempos tan complejos. El segundo tema es los sistemas de participación. Y es importante la cultura en ese sentido, sobre todo en estos tiempos tan complicados, cómo estamos conectados, qué ocurre con el espacio público. Hay erosión en el debate
la movilidad. Y esto necesitamos cambios y la movilidad también va a formar parte de este gran debate. Y la inteligencia artificial tiene pros y contras y tiene un impacto. Vemos que todo esto y así podemos diseñar el futuro que queremos y cómo podemos conseguirlo. Es, por lo tanto, una invitación para nosotros. Ahora hemos cerrado ya el programa, pero vamos a oír las voces sur global también y estamos buscando inversión para que esta implementación pueda ser real. Al buscar voces también hemos puesto el acento sobre pequeños estados, pequeñas islas, con la riqueza de esta diversidad que estará presente en nuestros diálogos. Tenemos todos que aprender tanto de los unos de los otros. Es una invitación para cada uno y cada una de vosotros. Como ha dicho Marie, sea el link que está en el chat y tendrá lugar en mayo de 2025. Quería poner el acento sobre el tema de los gobiernos. Cualquier representante del gobierno que esté presente aquí o con el que habléis, hay que subrayar la importancia puede haber intercambios entre personas y ahí hace una oportunidad para ver cómo se puede financiar estos intercambios. A lo mejor esto puede depender no del Ministerio de Cultura, sino de Asuntos Exteriores, pero tiene que estar. También hay el programa iberoamericano, porque es un programa muy interesante. 22 países, España, Portugal, Andorra y los países de América Latina. Algunos tienen buenos recursos y otros no tantos. Algunos programas contribuyen como pueden a esos programas para hacer disponibles, para que se puedan pedir. Pueden imaginar que todos los países del Caribe se pueden unir, pero si hubiera programas específicos para los distintos sectores, es una pequeña contribución de cada uno. El efecto sería muy importante. También cuando hablamos de nuestros pros del norte global, cuando hablamos de abrir estas convocatorias, ¿quién están en este proceso? Porque si hay representantes de un grupo cultural o un relato establecido que digamos en el sur global, a veces no se entiende la diversidad, lo que en algunos contextos se considera, cuando en cambio en otros contextos sí se tiene en cuenta. Hace pocos días estaba en otra conferencia para América Latina. Después el 15 de octubre en español. Pero se hablaba mucho de empresas. Y hemos hablado de empresas y de estas organizaciones y de cómo desbloquear para dar pie a una mayor colaboración y también a una inversión para esos países que potencialmente podrían beneficiarse de ella. Así que creo que es una oportunidad importante ver lo que están haciendo las empresas en este aspecto y cómo pueden colaborar en este espacio. Y por último, vamos a ir a Puerto Rico y vamos a acoger allí el siguiente capítulo para todo América. Y vamos a también coincidir con una
asamblea de agencias de Estado. Así que reconocemos que tenemos que tener o que dar más valor, digamos, a nuestras intenciones para que este intercambio se produzca. Pero ahora mismo hay grandes conversaciones acerca de esta guía y la guía obviamente forma parte de toda esta información y no queremos más que apoyarla. Gracias. Gracias. Hay tantas ideas y realmente, sí, tantas reflexiones interesantes. Yo quería volver a este último comentario acerca de las pequeñas y medianas empresas y ese potencial de coinversión. Yo creo que algunos de nuestros colegas, y pienso a On the Move y pienso también a Culture Funding Watch, que se centra más en el continente africano y en la región MENA, y también Wafa Belgassam, también están trabajando en este área, mucho más en conexión también con el sur global, así que eso también es interesante. Es interesante oír que existen este tipo de conversaciones en el contexto que se ha mencionado. Pues bien, ahora tenemos un poco de tiempo. Esto ha sido muy rico, pero todavía tenemos unos 10 minutos más para las preguntas, si las hay. Ahora mismo, pues en el chat más bien veo comentarios de confirmación acerca de la movilidad, si esta guía se centra también en otras regiones que el Caribe. Sí, en este caso estamos hablando de la guía para el Caribe, pero en nuestra página web hay muchas más guías para otras zonas geográficas. Luego también hay comentarios interesantes por parte de Donna Green-Hosnigi. Dice que como política se apoya la cooperación bilateral y es esencial tener en cuenta el coste de los desplazamientos y cambiar la mentalidad para pensar que el desplazamiento al final no es un lujo sino una necesidad. Pues bien, no solo en relación con el Caribe, pero es verdad que esta cuestión también de la motivación detrás de la movilidad es importante y el porqué de la movilidad y el por qué la movilidad sería una opción o no. Luego también hay una pregunta de Frank Ibis. Yo creo que Magdalena lo respondió, pero no sé si desea ser más específica. ¿Cómo participar en esta cumbre mundial de horticultura? Y aquí de nuevo, pues bueno, cómo poder conectar diferentes regiones del mundo y diferentes entornos internacionales. ¿Cómo participar? Es decir, como individuo se puede participar, como particular, digamos que está más relacionado con los consejos artísticos. Entonces, como individuo se puede participar en esta cumbre, Magdalena. Pues nuestra cumbre mundial sí está abierta a todo el mundo y eso lo digo con conciencia de que hay una implicación financiera para viajar hasta el lugar donde se celebra la cumbre y eso no lo voy a subestimar y lamentablemente no tenemos financiación para poder apoyar a las personas en su desplazamiento. Pero la convocatoria se abrió, no se ha cerrado todavía, se abrió en julio y se trata de una cumbre mundial muy participativa. Seguimos un modelo para asegurarnos y decimos, de hecho, que los expertos no siempre están en la escena. Los expertos son todos los participantes y, de hecho, para incidir en la participación tenemos lo que llamamos el World Café, donde todo el mundo tiene la oportunidad de participar, colaborar, co-crear. Ahí damos oportunidades para todos de pasar 3 días conversando con políticos, con artistas, con personas de la UNESCO y de otras agencias internacionales y colegas de todo el mundo. Así que sí, todo el mundo es bienvenido.
Tenemos diferentes honorarios para la inscripción que se aplican a los países en desarrollo y que se aplican también a los artistas independientes. Y tal vez a través de esta guía sobre la financiación de la movilidad o tal vez en su país hay oportunidades para acudir a la cumbre. Pero en cualquier caso, todo el mundo es bienvenido. Gracias, gracias Magdalena. Una pregunta más tal vez por parte de Celia Fischer, que es la directora ejecutiva y secretaria general del Consejo Internacional de Música. Magdalena, ¿crees que un programa como Ibermúsicas u otros se podría acordar también entre gobiernos caribeños? Sí, totalmente. Yo creo que es un modelo que está adaptado y contextualizado a los países que forman parte de él, porque son los países quienes toman las decisiones y trabajan en todo lo que se incluye y en cómo se define. Así que en el contexto del espacio iberoamericano, son los jefes de Estado quienes toman este acuerdo. Los países del Caribe se reúnen y dicen, y tienen una secretaría. Y tal vez, bueno, voy a empezar mi gobernanza y si los ministros de la cultura y CARICOM se ponen de acuerdo, pues se fijan los parámetros de los criterios y en función del número de países se puede decidir que se necesita, por ejemplo, que un 50% de los países formen parte. Es decir, se fijan criterios y son contextuales. ¿Y cómo se contribuye? Pues también depende de la capacidad. Pero creo que el principio de todo ello es que los miembros de estos países de la región es importante que se reúnan y digan que esto es importante y que encuentren los programas específicos y relevantes para sus comunidades. Y entonces existe una rotación acerca de quién se encarga de la coordinación para que haya una oportunidad y que haya pues esta rotación tal vez anual. Y luego pues la financiación alimenta al sector. Yo creo que sí es absolutamente aplicable siempre que esté contextualizado y que tenga en cuenta las prioridades y lo que realmente es relevante para el contexto del Caribe. Gracias, muchas gracias por esta respuesta tan detallada. Ahora, de hecho, aparecen más comentarios y preguntas. Algunas de ellas ya las han respondido algunos de nuestros panelistas. Gracias, Jordi, por ello, que ha respondido acerca de la lista de países en la guía. Luego también hay una pregunta de Paz Bege. Y esta pregunta es para Ana María. Sobre lo que dice Ana María, el hecho de hacer un tour en Europa o de trabajar con Latinoamérica, creo que, claro, las condiciones a nivel de presupuesto para Europa pueden ser muy diferentes. Sí. Obviamente, si he comprendido bien el comentario, como profesional de la cultura, a uno le gustaría participar en una iniciativa que tenga un presupuesto que te ayude a ejecutarla. Pero en las conversaciones que he mantenido, la idea de oportunidades que sean más valiosas en Estados Unidos o en Europa, esta idea aparece. Y de hecho es una de las razones por las cuales a veces hay dudas o algo de reticencia para viajar a otros lugares o incluso a las islas. Así que se trata de un enfoque múltiple, se trata de pensar qué son las oportunidades realmente, sin centrarse solamente en ese ideal que tenemos de Europa o de Estados Unidos. Gracias. Gracias por la respuesta. Estoy observando que hay un comentario de Kim Marie Spence
de Jamaica. Ella es profesora en Belfast y hemos tenido el placer de tenerla en nuestro último foro en Carnarvon. Dice, buen trabajo, On the Move. Se trata de un gran recurso y me pregunto si el proceso de investigación acerca de la guía ha tenido un impacto en las políticas culturales o en la discusión para los países y los territorios que no son contiguos a las colonias. Y si no es así, ¿hay algún programa para seguir todo esto por parte de los socios internacionales o caribeños? Bueno, yo creo que es más una pregunta o parte de una recomendación, pero si alguien desea comentar al comentario de Kim Marie, porque yo me lo tomo más bien como una lección. No sé si alguien desea tener o reaccionar a este comentario. Sí, si me lo permitís. Vale la pena decir que la metodología para la producción de esta guía es realmente que el esquema y las oportunidades que se incluyen en la guía deberían ser accesibles fácilmente en línea, en lugar de ser cosas que haya que solicitar por otras vías. Con lo cual, estamos centrándonos sobre todo en la información que está disponible y se puede encontrar en línea. Dicho esto, algunos de los miembros del equipo consultaron con otros interlocutores y lo veremos, por ejemplo, en el caso de Judith. Ella se centró en los territorios de habla holandesa y seguramente otras personas hicieron lo propio. Así que también hay un componente de sensibilización, de poner sobre la mesa todas las oportunidades que existen, pero realmente con la publicación de esta guía y con este webinario, todo esto está generando un proceso. Es el hecho de plantear esto como una prioridad. Y todo esto sí debería tener un impacto en el hecho de elaborar políticas y completar también este tipo de herramientas con las demás medidas que ya hemos mencionado. Gracias, muchas gracias por este último comentario, Jordi. Gracias a los cuatro, porque ha sido una conversación realmente muy rica. Jordi, Jake, Magdalena, Ana María, seguiremos en contacto para seguir de cerca en la guía. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, por compartir todas estas reacciones y los resultados de la investigación. Yo quisiera una vez más dar las gracias a la embajadora Simone Petanayo y a Nika Floren por sus intervenciones iniciales, porque realmente nos ayudó a dar el contexto por el cual estamos todos aquí hoy. Gracias también a nuestros investigadores para la guía, además del equipo de On the Move. Tenemos a toda una serie de colegas que he mencionado antes, los estoy mencionando ahora. Gracias también a nuestros compañeros del Instituto Nacional de Subtítulos. Muchísimas gracias por la ayuda prestada. Espero que también hayan podido todos navegar por diferentes acentos. Y gracias también a Mariam Shaibabou y a Belén Chimarro por la interpretación al español. Gracias a la Unión Europea, a HowlRound por el streaming, a la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico, el programa ACP-EU y Ayakasasa, Artists at Risk y Dutch Culture. Las siguientes etapas, pues bien, seguramente mi compañero Bernardo ya ha publicado el enlace a una pequeña encuesta y también ha puesto el contacto en caso de que tengáis preguntas, no
proporcionamos programas de mentorazgo específicos en relación con la guía, pero sí que podemos responder a vuestras preguntas caso a caso. Luego, también lo que deseamos hacer en una perspectiva de medio y largo plazo, lo que queremos hacer es reunir todas estas recomendaciones y elaborar un documento de recomendaciones, digamos, para próximas reuniones y conferencias. Y también lo que quisiera subrayar, y me imagino que se han seguido este webinario, pues es la idea de que esta guía no es un documento único, es un documento que se va a acompañar de otras guías para la financiación de la movilidad y otras colaboraciones, tal como hemos hecho en el pasado, para tratar de que los profesionales del arte puedan disfrutar de ello y puedan también participar en diferentes actividades, incluidos nuestros foros. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día o una buena noche, según donde estén. Muchas gracias. Thank you, dear Marie. Thanks a lot. Bye.